9 al 14 del capítulo 11. Y cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén para empezar la lectura en esta mañana. Apocalipsis, capítulo 11, del 9 al 14. ¿Todo lo tenemos? Bueno, damos lectura a la bendita palabra del Señor, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Versículo 14 y el último. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Qué interesante lectura estaremos estudiando en esta mañana, la parte 4. Pero antes de pasar a nuestro pastor que va a predicar la palabra, dar la enseñanza, vamos a orar, hermanos. ¿Qué le parece? Oramos, cerramos nuestros ojos y ponemos este servicio en las manos del Señor. Padre, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia agradecidos por la bendición que nos da, Señor, oh Padre, de estar en tu casa para escuchar tu bendita palabra, Señor. Qué privilegio, qué bendición que tú, Señor, oh Padre, ese cuidado tienes con cada uno de nosotros. En esta mañana te decimos que estamos agradecidos contigo, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Asimismo, Señor, en esta mañana ponemos todo el cuerpo de liderazgo en tus manos para que tú, Señor, los uses de una manera grande, Señor, que puedan ser de bendición para otros. A cada maestro, cada pastor, Señor, que va a estar impartiendo enseñanza, Señor, unos con los niños, otros con los jóvenes y otros con los adultos, úsalos de una manera especial. También aprovechamos el tiempo, Señor, para orar por los que estarán viendo este sermón por internet, que ahí donde están sean ministrados, Señor. Unos no pueden estar aquí, pero a través de esas redes sociales, Señor, tu palabra va a llegar a los corazones y va a hacer cosas grandes, Señor. Y sabemos que como lo dice ella misma, Señor, que no vuelve vacía. En tus manos todo lo ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, nuestro pastor, con ustedes. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Sabe que el día de ayer estuvimos en el picnic y creo que todos los que estuvimos allí pues lo aprovechamos, convivimos, comimos, jugamos y gracias a Dios por ello. Y el día de hoy pues no sé cómo, si batallaron para levantarse, pero aquellos que les tocó jugar, yo le doy gracias a Dios, Señor, porque ya para cuando llegué a mi casa ya mi esposa me tenía el agua preparada con sal, agua caliente para quitarme lo molido del cuerpo y aquí estamos nuevamente esta mañana, hermanos. Agradezco a Dios, hermanos, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a entrar, hermanos, esta mañana al tema que hemos estado llevando. Ya son 4 lecciones sobre ese tema, los 2 testigos. Hoy vamos a abordar la parte número 4. Ya se leyó la porción bíblica esta mañana. Vamos a estudiar lo que viene siendo Apocalipsis 11, versículo 9 al 14. Y vamos a mirar algunos puntos importantes, hermanos. ¿Sabe usted que el mundo, hermanos, siempre ha mostrado oposición al mensaje de Dios? El mundo siempre ha mostrado oposición a la palabra del Señor. El mundo siempre ha mostrado oposición a la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. Pero hay algo que le quiero aclarar esta mañana, de que no únicamente aquellos que no conocen a Dios
no únicamente el inconverso. Porque hay denominaciones religiosas, hermanos, que muestran también cierto enojo al mensaje conforme al contexto de la palabra. Y lo más triste de todo, hermanos, es que hay gente que tienen años dentro del evangelio, dentro de las iglesias, y cuando se está dando una enseñanza, hermanos, bíblica, que no se sale del contexto, no les agrada. Hay gente que no le agrada esto, porque le está moviendo los cimientos, las bases que tienen respecto a su manera de creer, en sus creencias. Y hay gente, hermanos, que prefiere las creencias de hombres que en lugar de creer en la palabra de Dios. Dios nos libre a nosotros como iglesia el que nos enojemos o nos incomodemos cuando viene una palabra de parte de Dios o una enseñanza que corrige nuestras vidas. Dios tenga misericordia y que nos dé sabiduría para recibir la palabra con todo el corazón. Y de esto se trata las enseñanzas, hermanos. A veces nos incomoda. Ahora, una cosa es que el hombre le incomode, pero otra cosa es que la palabra nos incomode. Y cuando la palabra nos incomoda es para bien nuestro, para que haya cambios en nuestras vidas, cambiemos el sistema de vida cristiano que a veces llevamos. Entonces, hermanos, como cristianos es necesario ajustarnos a la palabra del Señor, seguir el orden bíblico de parte de Dios, hermanos. Porque hay gente que le molesta porque les hablen la verdad o porque les hablan la verdad. Hermanos, que nunca nos molestemos por ello, porque la verdad de Dios es la verdad de Dios, hermanos. Aunque al mundo no le parezca, la palabra es la verdad. Y como ministros de Dios, hermanos, es necesario predicar y enseñar la palabra del Señor tal y como están las escrituras, hermanos. En el estudio bíblico, hermanos, pasado, que trajo nuestro hermano Damián, habló respecto a la grande ciudad donde estaban los cadáveres, estos dos testigos que fueron muertos, que fueron asesinados, y que en sentido espiritual también, hermanos, a esa grande ciudad se le llama Sodoma y Egipto. Y ya mencionó él una porción respecto a lo que el significado de Sodoma y el significado de Egipto sobre Jerusalén. Y aquí estaba describiendo también la condición espiritual, hermanos, de Jerusalén en el fin de los tiempos. Así que, hermanos, y voy a dar un corto repaso respecto a esto, pero voy a traer unas porciones bíblicas de qué está hablando, qué es lo que dice aquí la palabra, qué es lo que acontecía en aquellos tiempos, en aquellas ciudades. Veamos esto, hermanos. Jerusalén, dice la palabra en el versículo anterior, que será como Sodoma, una ciudad de mundanalidad, una ciudad de inmoralidad. Esto es lo que había en Sodoma, una ciudad vergonzosa, llena de pecado, una ciudad que no podía recibir los mensajeros de Dios. Y si usted ha leído la Biblia, en una ocasión el Señor envió 2 ángeles a aquel lugar, a Sodoma, que fue también a Sodoma y Gomorra, y que no lo recibieron a los 2 mensajeros. Al contrario, querían hacerle daño a los mensajeros de Dios, que aquellos eran 2 ángeles. Y le voy a leer la porción bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 19, versículo 4 al 11. Mantenga su Biblia abierta. Es muy importante, hermanos, que en los servicios de estudios bíblicos traigamos nuestra Biblia para abordar esas enseñanzas, para poder entrar a las escrituras, porque no se puede decir, hermanos, que es una enseñanza bíblica si no se dan porciones bíblicas. No se puede decir que es una enseñanza bíblica si no traemos la Biblia. Es muy importante esto en la iglesia, hermanos. Tenemos que tener amor a la palabra y mantener la Biblia a la mano siempre. Mira lo que dice ahí Génesis 19, versículo 4 al 11. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca, pero no os hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: hazte a un lado.
Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez, ahora te trataremos a ti peor que ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Le leo esto para que usted vea, conforme la palabra del Señor menciona, que habla de aquella ciudad y que la compara con Sodoma, que está hablando sobre este punto, y mencioné de que era una ciudad de mundanalidad, inmoralidad y vergonzoso pecado. Ahora, habla también de Jerusalén, que será como Egipto también, una nación que esclavizó y mató al pueblo de Dios. Observemos todos estos detalles, hermano. Y vuelvo a mencionar, la causa de la gran tribulación es por causa del pecado. Amén. Entonces, como cristianos, procuremos apartarnos siempre del pecado. Veamos respecto a esto, Egipto. La porción bíblica se encuentra en Éxodo 1, 7 al 22. Perdón. Dice la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho de parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Y respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca le echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Leo estas porciones bíblicas porque es muy importante, hermanos, saber lo que estamos estudiando. El versículo 8 de Apocalipsis menciona ahí, donde habla, vuelvo a mencionar nuevamente, hermanos, los dos puntos de que Jerusalén sería como Sodoma, una ciudad de mundanalidad, inmoralidad y de vergonzoso pecado. Y sería también como Egipto, que lo acabo de mencionar, que esclavizó y mató al pueblo de Dios. Así de difícil será en aquel día, y así estará en aquel tiempo Jerusalén. Ahora, no nos sorprenda, hermanos, de que hoy en día mucha gente, para complacer a las personas que se congregan en las iglesias, permiten pecado entre las iglesias. No nos sorprenda mirar hoy en día todas estas cosas. Y le voy a decir una cosa: aún también aquellas personas que practiquen pecado, aunque se digan iglesias, en aquel día también recibirán su pago de parte del Señor. No hay razón, hermanos, para permitir que haya pecado entre la iglesia. No hay. Y si usted es cristiano, cristiana, hermanos, hermanas,
apartémonos de pecado. No le demos cabida al pecado. No permitamos la mundanalidad dentro de la iglesia. No permitamos el pecado vergonzoso dentro de nuestras vidas. Y esto es importante, que las lecciones, las enseñanzas bíblicas, toda la iglesia cristiana escuche la palabra de Dios, hermano. Porque hay ocasiones que se permiten todas estas cosas y queremos que la gloria de Dios se manifieste dentro de la iglesia. ¿Cómo se va a manifestar la gloria de Dios en un lugar donde se practica pecado? ¿Cómo se va a manifestar la gloria de Dios en un hogar donde también hay pecado? Entonces es importante, hermanos, de que sea mejor la gloria de Dios, la que se manifieste en el hogar, la que se manifiesta en la iglesia, por la pureza que haya en nuestras vidas, apartándonos de pecado, para que la gloria de Dios se manifieste, hermanos, conforme Él quiera en nuestro diario vivir. Amén. Quizás le van a mencionar a usted, decirle: usted es una persona muy legalista. No interesa que le digan legalista. Al pecado, pecado. Amén. Entremos al primer punto. Esta es únicamente la introducción, hermano. El primer punto: serán perseguidos y martirizados por la bestia. Ya hemos empezado esa porción donde los dos testigos, cuando ellos vinieron a hacer la obra de parte de Dios, se mencionó también que ellos iban a ser inmortales mientras la obra del Señor se tenía que llevar a cabo. Ahora, déjeme decirle algo, de que la Biblia dice en versículo 9, vamos a leer 9 al 10, dice: y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, observemos bien esos detalles, contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Estos, hermanos, serán vistos por todo el mundo. Quizás diga: hermano, pero ¿cómo si va a ser allá en Jerusalén? Tenemos, hermanos, hoy en día la tecnología está tan avanzada que lo que está pasando en otra parte del mundo, en Europa, por decirlo así, usted lo puede estar viendo a la misma vez a través de esa tecnología. Allá en esos teléfonos, usted lo puede estar observando. Usted se saca una foto ahorita y se la puede enviar a quien usted quiera a diferentes partes del mundo. Todos pueden estar mirando todo eso. Entonces, no nos sorprenda que esta sea la forma que en aquel día la gente vaya a tratar de mirar lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Entonces, estos serán vistos por todo el mundo en aquel tiempo. Así que lo que sucede, después demuestra cuán efectivo habrá sido el mensaje de los dos testigos que habla allí en Apocalipsis. Así que muchos en todo el mundo, en particular los dirigentes, los odiarán a estos dos testigos. La muerte o su muerte de los dos testigos se convertirá en un asunto internacional, porque todos lo mirarán en aquel tiempo. Los dirigentes, hermanos, dejarán y hacer sus cuerpos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio. Observe esto. Algo curioso en el aspecto que lo menciona, porque son 3 años y medio los que van a estar predicando en aquellos días. Y recuerde que serán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, donde ellos van a estar predicando. Pero lo curioso es que cuando ellos mueren, cuando ellos son asesinados, son 3 días y medio los que están ellos muertos, sus cadáveres ahí en la calle. No los dejan que los sepulten. Y aquí parece ser, hermanos, que es un día por año por lo que ellos anduvieron predicando la palabra. Pero no me voy a meter en detalle allí a querer decir que esto simboliza esto y simboliza no. Porque a veces cometemos errores queriendo añadirle algo a las escrituras que las escrituras no lo dicen. Y es muy importante que la palabra que se predica dentro de una iglesia sea una palabra genuina conforme a las escrituras del Señor. Si a alguien le quiere imponer a su vida un punto o cosas o reglas o normas que no están en la Biblia, es antibíblico, no es de Dios, eso es del hombre. Y hoy en día, hermanos, mucha gente que está dirigiendo iglesias quieren imponer sus normas, quieren imponer sus reglas dentro de las iglesias, cuando las normas ya están escritas desde hace muchos años para la iglesia cristiana.
Es que es la palabra de Dios, hermano. Las normas de Dios no deben de ser violadas ni deben de ser cambiadas dentro de su iglesia. Palabra de Dios y no palabra de hombre. En aquel día, hermanos, como mencionan las escrituras, los cuerpos de estas personas no se permitirán que sean sepultados. El mundo entero observará a todo esto, sin duda. Ahora, escuche esto. Digo el mundo entero porque si usted vuelve nuevamente al versículo 9, dice, y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. Así dice la palabra del Señor. Amén. Así que el mundo entero va a estar observando todo aquello. Así que sin duda alguna, hermanos, a través de los medios audiovisuales que se están mirando, lo que está aconteciendo, las cosas más avanzadas, la tecnología más avanzada, servirá para que el mundo entero pueda mirar todas las cosas que acontecerán en aquel tiempo. Pero hay algo que le voy a mencionar. Que la gente que no conoce a Dios va a glorificar al anticristo. De mirar el poder que tuvieron para poder matar a aquellos 2 testigos de Dios. Así que tan pronto que como comienzan quizás a descomponerse los cuerpos de aquellas personas que están tiradas en la calle, o de cada uno de los profetas muertos, la idea es de que el mundo observe esta escena que está aconteciendo en aquel lugar. Y claro, esto apunta, hermanos, a la información internacional del acontecimiento por algún tipo de medio que acabo de mencionar: televisión, internet, redes sociales. Todo esto tan adelantado que está, hermanos, que todo el mundo lo va a poder mirar. ¿Sí me explico? Y si usted mira, hermano, aún en los servicios hay gente, hermano, que puede estar escuchando aquí la palabra y estar metidos en el internet. Yo no sé cuál es la razón por el cual nosotros no nos gusta pagar lo que son los teléfonos dentro de las iglesias. Siempre tenemos quizás una cosa que decir: no lo voy a pagar porque alguien estoy esperando una llamada importante. Pero todos los domingos una llamada importante. Todos los servicios una llamada importante. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto es los medios que eso va a acontecer en aquellos tiempos. Ahora, número 2, se regocijarán, según las escrituras, aquel tipo de personas, o sea, se alegrarán. Y la Biblia dice que se enviarán regalos los unos a otros. Ya que lo mencioné de esta manera, con exultación, o sea, como una buena noticia que se convierte en motivo de deleite, contentos porque destruyeron a las personas que les estuvo hablando de Jesucristo nuevamente. Y es lo que acontece hoy en día, de que en muchos lugares, cuando llega un predicador, un misionero a hablarles del Señor, ¿sabe qué es lo primero que tratan de hacer? Quitarle la vida, matarlo. Pero todo esto, hermanos, acontece solamente, hermanos, porque llevamos el plan de salvación al mundo que no conoce a Cristo. Pero aunque aparentemente parece ser de que el anticristo en aquel tiempo tendrá la victoria, no tiene la victoria el anticristo. Y no la va a tener. El que tiene la victoria es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vuelvo a mencionar: el que tiene la victoria es el que quita el pecado de Dios, que es el Cordero del mundo. Entonces, hermanos, esta gente, hermanos, lo hará con una morbosa idea, una manifestación terrible, hermanos, donde se alegrarán porque aquellos dos personajes están muertos. Qué terrible, hermano. ¿Hasta dónde llega el pecado? Alegrarse de tal manera que hasta se envían regalos los unos a los otros. Y le voy a decir algo, y esto no es Navidad, que lo van a celebrar como si fuera Navidad, por decirlo así, donde se hacen tantos regalos, intercambios de regalos. Pero esto por una razón: porque han muerto los 2 testigos de Dios. Ahora, celebrarán la muerte, hermanos, de ambos testigos como si fuera un día festivo.
hasta dónde está el pecado, hermanos. Observe estos detalles. Y cuando hablo de esto, son de personas que no siguen a Dios. Estos son los que harán la fiesta por la muerte de aquellos dos personajes. Así que, hermanos, muchas veces en la vida humana, el reino de las tinieblas parece tomar delantera. Pero yo quiero que haga nota respecto a esto. Harán intercambios de regalos entre las gentes, porque están tan complacidos al ver estos dos testigos asesinados. Y se dicen tener la razón. Este tipo de gente que no conoce a Dios y que dice que es que lo que ellos hacen es correcto, es incorrecto. Ahora, permítame decirle algo. De que muchos acontecimientos, hermanos, de la gran tribulación aparentan dar a Satanás y al anticristo el triunfo. Ahora, los reyes de la tierra y los que siguen a la bestia serán engañados y crecerá el poder del anticristo y su reino. Recuerde, todo esto tiene un propósito de parte de Dios, porque llegará el tiempo donde Dios mismo le pagará a cada uno según sus obras. Déjeme decir algo, de que las fuerzas del mal lograrán, hermanos, matar a muchos creyentes en aquel tiempo, pero voy a aclarar de que la muerte que le harán a muchos creyentes no es a la iglesia cristiana, escuche bien, sino a aquellos que se arrepentirán del pecado, que viene siendo los judíos para aquel tiempo, porque se le va a llegar el tiempo a los judíos. Ellos van a tener que morir por haber creído en Cristo, porque el anticristo se levantará con gran odio en contra de estas gentes que han confesado a Cristo como su Salvador. Pero para ese tiempo la iglesia cristiana estará en las bodas del Cordero. Mientras hay la gran tribulación en la tierra, las bodas del Cordero estarán por 7 años también. La iglesia cristiana no pasa por la gran tribulación según las escrituras. Así que, hermano, le voy a decir de esta manera: vale la pena servirle al Señor. Aunque venga tribulación en la vida, problemas para servir, no se preocupe. Viene el día en que dejaremos este mundo, porque estaremos con el Señor por la eternidad. Amén. Es palabra de Dios, hermano. Entonces, hermanos, así será cuando el anticristo ejecute a los dos testigos. Estamos hablando de los dos testigos que el Señor permitirá que vengan, hermanos, a profetizar, a hablar de Jesucristo, hermanos. Ahora, permítame decir, y ya habíamos mencionado, es una tristeza que a veces aprovechemos el tiempo, momentos como esto, para hablar cosas que no tienen valor, para hablar cosas que son antibíblicas, para hablar cosas detrás de un púlpito que en lugar de ayudar hieren a la gente, o que en lugar de ayudar traemos cosas para ver cómo le hacemos para que usted y yo podamos prosperar en diferentes aspectos, para que las cosas nos vayan bien siempre en esta vida. El propósito no es tanto que nos vaya bien en esta vida, sino que nos vaya bien en aquella otra vida. Amén. Porque a veces distorsionamos el evangelio, y hay de aquellos que lleguemos a distorsionar el evangelio. Dios tenga misericordia de nosotros. Es importante que escudriñemos las escrituras para no desviar a un pueblo de Dios. Y a veces el pueblo se desvía no tanto porque ellos quieran, sino porque alguien está enseñando la Biblia conforme a lo que él cree y quiere en su corazón. Vuelvo al punto. La iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Yo le digo una cosa, hermanos: amen la palabra, lean la palabra de Dios, escudriñen la Biblia. No todo lo que se enseña a veces en un púlpito es verdad. Es importante, hermano, que aun cuando usted escuchó la palabra, cuando llegue a casa, haga nota y escudriñe esa palabra cuando vaya a casa, para ver si le enseñaron la palabra de verdad. Amén. Se quedaron muy pensativos, hermano. Créame que hay ocasiones, yo sé que usted que ya conoce la palabra,
cuando alguien predica o enseña distinto a lo que dicen las escrituras, ustedes se ponen a pensar, aquí nos enseñaron diferente y aquí hay alguien diciéndonos algo contrario. Y es muy conocido, hermanos, cuando alguien está enseñando, predicando, y le voy a decir algo, cada enseñanza, cada predica tiene que ser cristocéntrica. ¿Sí me escuchó? Cristocéntrica. Aunque a veces traigamos porciones que predicamos respecto al Antiguo Testamento, aún el Antiguo Testamento, todo apunta a Jesucristo. Vaya usted a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. Veamos qué dice la palabra allí respecto a lo que el anticristo y la bestia harán en los últimos días. Dice la palabra: se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Recuerde que le mencioné de que en aquellos días ellos matarán a aquellos que vengan creyendo en Cristo Jesús. Vuelvo a mencionar, esto ya no es para usted, es para aquellos que son inconversos y en aquel día lleguen a creer en Jesucristo. Versículo 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apuntó a la porción bíblica. Ahora, sin embargo, su victoria del anticristo, de la bestia, es temporal, no es eterna. Dice que por 3 días y medio sus cuerpos quedarán a la vista de todas las gentes. Ahora, este acto de desprecio, hermanos, y ofensa se prestará para los propósitos de Dios. Aún en medio de la adversidad, los propósitos de Dios se van a cumplir. Porque todos ellos, hermanos, o estos dos estarán a la vista de todos aquellos seres humanos. Ahora, el Señor les dará vida de nuevo y los hará ascender al cielo. El Señor los va a volver a levantar. Por esto, hermanos, pero esto avanza conforme al plan de Dios para el fin del mundo. Recuerde esto, estamos estudiando lo que acontecerá en la gran tribulación. La gran tribulación se compone de 7 años. Estamos estudiando ya ahorita de los últimos 3 años y medio, donde habla de lo más terrible que acontecerá en los últimos tiempos. Viene el tiempo donde el mundo se terminará. Pero no se preocupe, habrá cielos nuevos y tierra nueva, y como dice la palabra, donde vamos a morar. Amén. Así que para entonces el fin del mundo, mis hermanos, le quedará corto tiempo. Y el que tendrá la victoria, lo vuelvo a mencionar, será el Cordero de Dios. Punto número 2. Son resucitados por el aliento de Dios, basado en el versículo 11 y 12. Leámoslo. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Los 2 testigos se pondrán de pie por el poder de Dios que les dio vida. Vino espíritu de parte de Dios y les dio vida nuevamente a los 2 testigos y los levanta. Ahora, cuando se pongan de pie, el temor golpeará los corazones de todos los que los han visto. Y si usted observó en aquel tiempo, las naciones mirarán todo esto, así que todos los moradores de la tierra los verán. De que también van a resucitar, que se van a levantar, todo el mundo lo verá. Así como observaron también sus cuerpos muertos en las calles, y pudiéramos decir, las cámaras y los medios de las redes sociales los estarán enfocando
cuando ellos resuciten? Sería una pregunta. Y si es así, entonces los dos testigos llamarán la atención de todo el mundo. Ahora, en lugar de que estén ellos tirados muertos allí, donde estarán enviándose regalos por causa de la muerte de ellos, se asombrarán del poder de Dios cuando los levanta y le dice: subid acá. Los lleva nuevamente, los levanta el Señor, o sea, les da nuevamente vida y los lleva con Él. Veamos estos puntos muy importantes que llamarán la atención del mundo entero, mostrando el poder de Dios y anunciando que pronto vendrá el Rey de Reyes, el cual traerá el castigo también, hermanos, quedando así muy poco tiempo para que los hombres se arrepientan en esta tierra. Hay algo importante que le quiero mencionar. Una cosa de donde sí hay mucha seguridad, de que todos los judíos van a ser afectados por lo que va a suceder en aquel día. Cualquiera que sea el caso, hermanos, imagine usted el asombro, cómo los testigos comiencen a ascender, a ser levantados al cielo. Es probable, hermanos, que la visión tenga un enorme impacto entre quienes sean testigos de todo esto. Y es curioso que el pueblo judío ahorita no quiere nada con Dios, y en aquel día todas estas cosas van a impactar tanto que le van a dar gloria y honra a Dios por lo que están mirando. Así que no cabe duda, mis hermanos, de que el Señor es el dador de la vida y que tiene el poder para resucitar a los muertos. Él es el dador de la vida, y que a la misma vez, algo muy significativo, mis hermanos, que recordar que un día el Señor resucitará también a los que murieron creyendo en Cristo Jesús para llevarlos al cielo con Él. El Señor levantará a su iglesia. Cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, primero levantará a los muertos en Cristo, aquellos que murieron, aquellos que fueron sepultados. Las tumbas se abrirán, y después de esto, los que estemos aquí en la tierra, si es que todavía estemos nosotros aquí, seremos levantados juntamente con ellos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir a morar por la eternidad con el Señor, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, mi hermano. Vaya a Juan capítulo 6, versículo 40. Veamos qué dice la Biblia respecto a lo que estamos hablando. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Para aquellos que tienen miedo, a veces tenemos miedo a morirnos, tranquilo. Va a ser nomás por un leve tiempo. Porque le voy a decir algo. Cristo está a las puertas. Antes de que todas las cosas de la gran tribulación acontezcan, Cristo viene a levantar a su iglesia. Hay un asombro en el mundo entero cuando acontecen cosas, cuando hay un tsunami, cuando los volcanes comienzan a eruptar, cuando hay temblores en la tierra. La gente dice el fin del mundo. Permítame decirle, todavía no es el fin del mundo. Antes del fin del mundo viene Cristo. Pudiéramos decir, Cristo está a las puertas. Iglesia, no olvidemos de que un día Cristo aparecerá para levantar a su iglesia. Para aquellos que es que yo no quiero servirle, es que tengo problemas en la vida, es que no quiero avanzar, es que no, hermano, no, hermano, ánimo en el Señor. Caminemos, hermanos, que andamos por fe y no por vista. Amén. Versículo en Juan 11:25. Dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Punto 3. Basado en el versículo 13. Las gentes dieron gloria al Dios del cielo. Versículo 13 dice:
En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Esto dice la palabra. O sea, en pocas palabras, sintieron miedo y dieron gloria a Dios. Esto apunta, mis hermanos, fuertemente a la conversión de los judíos. Estoy hablando lo que acontecerá en los últimos tiempos. Por cierto, a un gran número de ellos arrepintiéndose y dándole la gloria a Dios o al Dios del cielo, como dice la Escritura. Así que esto fue lo que sucedió. Aterrorizados, dieron la gloria al Dios del cielo. Quiero decirle algo. Se dice que cuando se utiliza esta frase en Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia o de las Escrituras, sugiere genuino arrepentimiento cuando alguien le da la gloria a Dios. Genuino arrepentimiento. Permítame decirle, hoy en día hay mucha gente, hermanos, que no tienen genuino arrepentimiento. Hay mucha gente dentro de las iglesias cristianas que únicamente son simpatizantes del evangelio. Y déjeme decirle algo, de que ese tipo de gente que es simpatizante del evangelio se va a quedar en aquel día. Lo vuelvo a mencionar, esto no se predica mucho dentro de las iglesias porque los simpatizantes ya no van a querer venir a las iglesias. Pero es importante decirles que si es un simpatizante del evangelio, se tiene que arrepentir genuinamente delante de Dios. Ya es tiempo, hermanos, de que hablemos la palabra del Señor con claridad. Que no tratemos de darle una palmada en la espalda y decirle, hermano, está bien, ánimo, mi hermano, tranquilo. No. Si no se arrepiente, se va a quedar. Y usted que escuchó la palabra y no ha querido ser un creyente genuino, permítame decirle, no tiene la oportunidad en aquellos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque rechazó a Cristo, escuchó el evangelio y le hizo poco caso al evangelio. Amén. Le voy a decir algo, y es una gran realidad. Según la palabra que se esté predicando, así está la iglesia cristiana hoy en día. Hoy en día se le dice a mucha gente, hermano, traiga los diezmos y la ofrenda y Dios le va a bendecir y es todo lo que Dios quiere. Jaja. La salvación del alma no se compra. Lo vuelvo a mencionar, la salvación del alma no se compra. El que la compró es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que la compró fue la sangre que se derramó en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida eterna. Bendito Jesús. Dados, hermanos, a estos poderosos actos de Dios en el fin de los tiempos, el pueblo judío se va a arrepentir de sus pecados y le dará gloria al Dios de los cielos. ¿Sabe qué? Ahorita ellos no le han dado gloria al Dios de los cielos. Ellos quieren seguir viviendo conforme a la ley, cuando esto se acabó hace 2000 años. Porque todo lo que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento venía apuntando al Cordero de Dios y esto no podían discernirlo ellos. Pero permítame decirle, Dios tiene un plan para ellos. Dios ama a su pueblo Israel. Previamente, hermanos, el pueblo de Israel no ha glorificado a Dios todavía. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Dios cuando vino el Mesías? Lo crucificaron. Llegaba a ciertas áreas el Señor, hermano, liberando a las gentes que estaban poseídas del mismo diablo. Y que por causa de los demonios que traía cierta persona, hermano, que los demonios le pidieron que le diera la oportunidad de irse a meter en aquellos puercos, que no los enviara todavía a aquel lugar de tormento, porque no era el tiempo de ellos.
entraron en un lugar donde estaban apacentando muchos puercos, se metieron a los puercos y los puercos no soportaban todos los demonios que traía un solo hombre y se echaron a la mar y se ahogaron todos los puercos. Y esto le dolió tanto a la comunidad que se les hubiese muerto tanto puerco. Prefirieron los puercos que a Jesús. ¿Sabe por qué digo esto? Porque se acercaron y dijeron: Señor, vete de nuestros contornos. No lo quisieron allí y Él se fue. Pero vendrá el tiempo que Israel reconocerá al Dios de los cielos y al Mesías como el Hijo de Dios. Mi hermano, Dios es bueno. Aún en medio de la tribulación, Dios le va a ofrecer a Israel su misericordia y la salvación para ese pueblo. Y lo vuelvo a mencionar, Dios es bueno. En aquellos tiempos, hermanos, ellos crucificaron al Mesías, pero por causa también de nuestro pecado. Ese pueblo rechazó también a los profetas de Dios, pero ahora se arrepienten de su desobediencia y glorifican al Dios de los cielos. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Usted y yo estamos más que bendecidos con Cristo en nuestra vida. Porque antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios por la sangre de Jesucristo, hermanos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que dice la palabra del Señor, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una tristeza que hoy en día haya gente que en lugar de adorar al hacedor del mundo entero, del universo, adoran a los astros del cielo. Cuando no hay que adorar a los astros del cielo ni a imágenes ajenas. Hay que adorar al Dios de los cielos, que es distinto. La gente está tan ciega en el mundo, así como estábamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Éramos tan idólatras, pero gracias a Dios que Cristo perdonó nuestro pecado. Ahora adoramos al Dios de los cielos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. El privilegio más grande es que usted tenga a Cristo. Cuando usted tiene a Cristo, usted tiene a Dios de su lado. Esto sí se lo puedo decir con toda seguridad. Amén. El Señor dijo en su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Días buenos, días difíciles, días de enfermedad. Ahí está el Señor con nosotros para tendernos la mano y hacernos saber que Él sigue siendo Dios aún en medio de las adversidades de la vida. No que alguien le dice: hermano, pare de sufrir, y usted cuando viene a Cristo no va a sufrir. Permítame decirles, es una gran mentira del diablo. Amén. El que esté Dios con nosotros, hermano, nos asegura su presencia a nuestro lado. Llueva o truene en esta vida, hay abundancia o hay escasez, ahí está Dios con nosotros. Hay gente que va y ora por los enfermos y le dice: usted está aquí, hermana o hermano, porque usted pecó. Mentiras del diablo. Estamos enfermos porque lamentablemente esto fue, hermanos, podemos decirlo, lo que quedó por causa del pecado, por lo que pecó Adán y Eva en el jardín del Edén. Entró la enfermedad, entró el pecado, entró el mal, entró la muerte física, y esta nadie la puede evitar en esta tierra. Cristo no murió en el Calvario para que usted y yo fuésemos ricos aquí en la tierra. Cristo no murió en el Calvario para que usted y yo vivamos por la eternidad aquí en esta tierra. No, la eternidad es juntamente con Él en la gloria de Dios. ¿Me explico? Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Yo quiero que observe un detalle allí. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él. La palabra Él está con letra mayúscula y está hablando de Dios. Está hablando del Señor. Lo dice: porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Al mismo tiempo, hermanos,
En aquella ocasión hubo un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó, dice la palabra en versículo 13. 7,000 hombres murieron por el terremoto, dejando a los sobrevivientes aterrorizados. De modo que dieron gloria al Dios del cielo. Así que, hermanos, los primeros lectores del Apocalipsis de Juan en el Asia Menor estaban todos perfectamente familiarizados con los terremotos destructores. Esta figura haría sonar una nota de terror a los corazones que miraron todo lo que aconteció en aquellos tiempos. La palabra terremoto, y ya con esto termino, significa literalmente sacudimiento. Ha habido muchas sacudidas, hermanos, y revueltas en la historia de la humanidad, pero lo peor está aún por venir al final de esta era. Lo peor está por venir. Para aquellos que dicen, lo mejor está por venir. Ajá. ¿Sabe qué es lo mejor que esté por venir? Es la venida de Cristo. Eso sí es garantizado. Es lo mejor que va a acontecer, porque el Señor levantará a su iglesia. Así que, hermano, la gran necesidad de la actualidad es que los hombres le teman a Dios, que teman su juicio, de tal manera que se alejen del pecado, se arrepientan y le den gloria y honra a Dios. Romanos 15:6, y dejo el lugar. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga en esta mañana.